domingo. Amén. Así que esté pendiente, póngalo, apúntelo en su calendario, 11 de la mañana el próximo domingo. Así vamos entonces a darle gracias al Señor. Levante su mano derecha, digámosle gracias, Señor, por el privilegio de darnos la vida, de poder respirar y de poder alabarte y adorarte, porque tu palabra dice, todo lo que respire alabe al Señor. Gracias por darnos la vida. Gracias, Señor, por estar en este lugar, por el privilegio que nos das, porque tu presencia estuvo aquí primero antes que viniéramos todos nosotros. Tus ángeles mandaste a este lugar para que prepararan este lugar para esta ocasión, para este servicio, para honrar tu nombre, y eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que nosotros somos llamados a hacer todos los días de nuestra vida. Señor, te bendecimos y pedimos que nos envíes tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, que podamos entenderla, comprenderla y compartirla con denuedo. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y así también lo recibimos por fe. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Vamos en esta hora a compartir. Hemos estado hablando acerca de las plagas de Egipto y este día vamos a hablar acerca de la última plaga. La última plaga, y esta, ¿recuerdan cuál fue? ¿O cuál es el título? La muerte de los primogénitos. Así que entonces acompáñeme a Éxodo. Vamos a iniciar en el capítulo 10, Éxodo 10, y quisiera retomar, ¿verdad?, donde nos quedamos la semana pasada, si usted bien recuerda. La semana pasada hablamos acerca de la plaga de tinieblas. Y en el verso 21 del capítulo 10 hablamos acerca de esto y dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Bueno, ya nos referimos a eso, dimos detalles al respecto de cómo esas tinieblas eran palpables, era algo no sobrenatural. Algo que Dios permitió que el enemigo actuara. Porque usted sabe de que el enemigo es siervo de Dios también. El enemigo, el Señor le permite hacer ciertas cosas. Porque Dios tiene un propósito con una persona, con un pueblo. Así que Dios también permite que el diablo actúe. Y en este caso fue así. Dice que las tinieblas eran palpables. Veamos algo más. Veamos el verso 27 y 28. Y en esto nos quedamos, en esto terminamos la semana pasada y dice así el verso 27 de Éxodo 10. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vinieres a mí, morirás. Esas fueron las palabras de Faraón para Moisés y Aarón. O sea, el que primero habló de muerte no fue Moisés, no fue Aarón. El que habló de muerte fue Faraón. Le dice de que la próxima vez que vieran el rostro de él, ellos iban a morir. O sea, los sentenció básicamente a muerte. Y todo esto dice la Escritura que fue porque Dios había endurecido el corazón de Faraón. Porque Dios quería mostrar su poder. Ahora, también recuerdo que la respuesta de Moisés en el verso 29 fue esta. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Y se despidió. Ahora, quisiera hacer un resumen de lo que hemos estado hablando, ya que esta es la última plaga. Yo quisiera que esto quede bien condensado, quisiera que quede todo bien en un orden, ¿verdad? La primera plaga de la que hablamos fue la plaga de sangre, y esto fue cuando Dios humilla al dios Osiris, dios de la resurrección, y esto lo encontramos en Éxodo 7:20. La plaga de ranas, Dios humilla a la diosa Heca de la fertilidad, eso lo encontramos en Éxodo 8:6. La plaga de piojos, Dios humilla a Geb o Seb, a quien le atribuían ser el dios del inframundo. Eso está en Éxodo 8:17.
Luego vimos acerca de la plaga de moscas, donde Dios humilla a Isis, diosa de la magia, de la vida y de la muerte, Éxodo 8:24. La plaga del ganado, Dios humilla al dios Apis, dios toro, dios de la fertilidad del ganado, Éxodo 9:6. La plaga de úlceras, Dios humilla a Seth o a Tifón, dios del abismo. Este dice que era un dios monstruoso y le consideraban el dios del abismo. Dios lo humilla en Éxodo 9:10. Luego vimos la plaga del granizo, y aquí Dios vence y humilla al dios Su. Su era un dios que venía junto con otra diosa que se llamaba Teftut, y este Su era dios del aire, del vacío, de la luz, se manifestaba como león, y Tefnú era la diosa de la humedad. Estos se juntaron y tuvieron hijos, según la mitología egipcia, y ellos dieron a luz a la diosa del cielo y a Geb, el dios del inframundo. Esto está en Éxodo 9:24. Luego hablamos también acerca de las plagas de langostas. En este caso, el Señor humilla al dios User-Hep. Esta era la unión de dos dioses. Y ellos, los egipcios, unieron a User-Hep y a Serapis y lo adoraron. Y Dios humilló a este dios también. Esto está en Éxodo 10:13. Luego vimos acerca de la plaga de las tinieblas la semana pasada, ¿verdad? Y se acuerda de qué hablamos, del dios Ra. El dios Ra es el dios del cielo o el dios del sol. Y lo identificamos a este dios como el mismo querubín caído, Satanás, Luzbel. Dios lo humilló al mandar la plaga de tinieblas, ya que él se jactaba de ser el dios de la luz. Y Dios oscureció el país entero por 72 horas. Nadie pudo moverse de su silla, de su cama o a donde se quedó. Nadie, dice la Biblia, pudo hacer nada por 72 horas. Eso está en Éxodo 10:22. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo las citas? Porque gracias a Dios esto queda grabado y cualquier persona que esté interesado, ¿verdad? Pues entonces puede revisar el video y ir tomando las citas. No esperamos que usted tome las citas aquí en este momento, pero en cualquier momento que usted quiera hacerlo, lo puede hacer, tomar esas citas. Entonces ahora vamos a hablar acerca de la muerte de los primogénitos. ¿Y de qué se trata esto? ¿Qué es lo que Dios hace con la muerte de los primogénitos en Egipto? Según la Biblia, Dios aquí define la derrota de todos los dioses egipcios, ya que hemos mencionado uno por uno, ¿verdad? Pero en la plaga de la muerte de los primogénitos, Dios lo que hace es da básicamente una derrota total a esos dioses. Notemos algo, y vale la pena mencionarlo, que Egipto, después de la salida de Israel, ya no volvió a hacer lo mismo. Egipto era la potencia mundial. Egipto era el imperio mundial en ese tiempo. No había otro país más grande que Egipto. Incluso todavía están los vestigios, ¿verdad? Cuando uno ve las 7 maravillas del mundo, las pirámides de Egipto, las esfinges, los jeroglíficos, y todavía siguen encontrando tumbas y abriendo y cosas que se maravillan después de 3000 años. Pero quiere decir que ese imperio terminó hace 3000 años y no volvió a ser el mismo. Ahora, notemos por qué no volvió a ser el mismo. Porque Dios derrotó a sus dioses. Y estos dioses ancestrales venían pasando de generación en generación. Hablamos, y usted puede leer en Génesis 11, ahí se manifestaron con Nimrod, cuando Nimrod quiso edificar la torre que dijo que llegaba hasta el cielo. Todos sabemos que no hay torre que llegue hasta el cielo, pero la simbología de eso era de levantar una torre para adorar a los ejércitos del cielo, que son estos dioses. Adorar a la diosa del cielo, que es un pecado en el cual Israel también cayó, y también adorar al sol, que es Satanás. Entonces, cuando Dios confunde las lenguas en Génesis 11 y todos agarran para un lado hablando diferentes idiomas, entonces dijeron, hagámonos un nombre, por si algo sucede, vamos a saber nosotros quiénes somos. Y seguramente esos dioses no pudieron actuar en Génesis 11, ni en Génesis 6, esa es otra historia que otro día vamos a hablar. Luego pasaron a Egipto, luego pasaron a Babilonia,
luego pasaron con el imperio medo-persa, luego pasaron con el imperio griego, la mitología griega, luego pasaron al imperio romano, y como todo eso Dios comenzó a vencerlos, ahora se han manifestado nuevamente en estos tiempos. Esos dioses siempre toman formas, toman nombres, se disfrazan, como dice la Biblia, el diablo se disfraza como ángel de luz. Y nosotros constatamos en esto, ya que cuando estos dioses, hoy en día hay muchas sectas adoradores de Satanás. Esto es un paréntesis, una introducción, y es importante que lo hable, porque no vayamos tan lejos, pero todos nosotros tenemos $1 en nuestro bolsillo, nuestra billetera, y con esto usted no vaya a botar los dólares, ¿verdad? Yo no estoy diciendo eso. Lo que voy a decir no es para que usted los bote. Hay que guardarlos, hay que ocuparlos. Lo que me estoy refiriendo es la influencia que hay. Si usted se da cuenta, en el dólar hay una pirámide en la parte de atrás y el ojo que todo lo ve. Eso es simbología egipcia, ¿verdad? Viene de todo esto que estamos hablando. Y así en el dólar podemos ver muchas simbologías que vienen de las sociedades secretas, de los masones. Y quiere decir que entonces todavía el enemigo actúa en diferentes grupos, en diferentes formas, y se está manifestando en estos últimos tiempos, al punto que la Biblia anuncia ya en Apocalipsis 13 que habrá un gobierno mundial y que habrán 10 reyes que van a tomar el poder total. Bueno, entonces avancemos aquí después de esa introducción. ¿Quiénes son estos dioses que Dios venció o que Dios humilló? Según Ezequiel 28, verso 14 y verso 15, el primero de ellos, el líder de ellos, el que los dirige, dice en Ezequiel 28, 14, tú querubín grande y protector que te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces ese es el primer Dios, el que quiso ser Dios, porque son dioses con D minúscula, ¿verdad? Son dioses con D minúscula. La semana pasada hablábamos, ¿dónde moran estos dioses con D minúscula? ¿Dónde es su morada? Pues según la Biblia ellos están en el segundo cielo. Este que vemos aquí donde usted oye ese avión que anda arriba es el primer cielo para nosotros que vivimos en la tierra, ¿no? Este es el primer cielo, pero existe un segundo cielo y es la morada donde está la luna, donde está el sol, las estrellas. Ese es el segundo cielo, el espacio como lo conocemos. Y el tercer cielo es donde mora nuestro Padre Celestial y todos sus ángeles santos que permanecieron con él. Entonces, este querubín cae. Dios dice que lo crea perfecto en todos sus caminos, pero dice la Biblia que era tan perfecto, era tan hermoso, que entonces él quiso recibir adoración y quiso entonces levantar su trono allá al norte donde está el cielo, y de allá el Señor lo bajó, lo derrota. Entonces dice que a causa de las contrataciones, estoy leyendo en Ezequiel 28, 16 y 17, dice así, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Entonces, ¿quién era Luzbel? Este se llama Luzbel, es el diablo hoy. Él era un protector. ¿Protector de qué? Protector de muchas cosas que Dios le había encomendado, incluso secretos de Dios. Por eso el enemigo lo ataca a uno, hermano. ¿No se ha dado cuenta que el enemigo a muchas personas los ataca desde el vientre de mamá? Y nace el niño y lo ataca porque él como que sospecha o tiene cierta información cuando nace alguien de quién es esa persona y quién puede llegar a ser, cuál puede ser el potencial. Entonces el diablo va a querer de una manera u otra matarlo, como lo hizo con Moisés. Recuerda a Moisés, el ejemplo. Moisés, ¿qué hicieron con Moisés? Nomás nació, ¿cuál era la orden del faraón? Mátenlo. Pero Dios lo guardó por las comadronas o por las parteras, y Dios lo guardó en el río, y llegó precisamente a la casa de Faraón. Mire, el que lo quería matar lo terminó criando. Como dijo alguien, el que lo quería matar terminó pagando hasta por los cereales, los Kellogg's.
terminó pagando el faraón para que criaran a Moisés. Imagínense cómo es Dios. Cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace, ¿no? Y nadie se lo impide. Pero el diablo sí nos va a querer estorbar. Fíjense que una de las cosas que el diablo se especializa, pero es especialista, es en acusarnos. La Biblia dice en Apocalipsis 12 de que él tiene entrada al cielo y está día y noche. ¿Cuál es su especialidad? Acusando a los hermanos. O sea que cuando nosotros nos equivocamos, pecamos, fallamos, como que todo queda grabado, hermano. Y llega el diablo allá arriba y le dice al juez, al padre, mira, este pecó. Mira y comienza a señalarnos todos nuestros defectos, todos nuestros pecados, todas nuestras faltas. Por eso el apóstol Juan dice, hijito, si alguno ha pecado, dice, ¿qué dice? Abogado tiene para con el Padre. O sea, allá está Cristo a la diestra del Padre y le dice, Padre, pero yo pagué con mi sangre. Padre, pero Él ya se arrepintió. Entonces, si no te has arrepentido o no nos hemos arrepentido, el Espíritu Santo está aquí dando, ¿qué? Convenciendo de pecado, diciéndonos, arrepiéntete. Pecaste, fallaste, arrepiéntete, ven delante de la presencia del Padre, hay entrada libre al trono de la gracia y ahí está la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Pero el diablo, su especialidad es acusación. Cuando usted se siente acusado, es el diablo. Cuando usted se siente redarguido, que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no acusa. El Espíritu Santo nos dice, fallaste, hijo. Apresúrate, que no se te pase el día. Mira que no llegue la noche y te quedes con el enojo. Arréglate con tu hermano. Ese es el Espíritu Santo. Pero cuando sientes una acusación, decirte, tú no sirves, tú, ¿para qué vas a seguir buscando a Dios? Ese es el diablo, porque te está acusando. Entonces dice Pablo, no desconocemos las artimañas del enemigo. El enemigo siempre va a venir con lo mismo. Acusación es lo primero. Lo segundo que el enemigo quiere poner en ti, ¿sabes qué es otra arma poderosa que el enemigo usa? La duda. Cuando nos hace dudar. Y fíjese que, ¿recuerda a Juan el Bautista? ¿Cuántos recordamos a Juan el Bautista? ¿Qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dijo muchas veces. Pero fíjese que cuando a Juan lo encarcelan y está en la cárcel, dudó. O sea que una de las armas más grandes que el enemigo usa contra ti y contra mí es la duda. Porque hizo dudar a Juan, oiga, a Juan el Bautista. Y dice que Juan el Bautista es el profeta más grande que hubo. Y dice que es el hombre más grande nacido de mujer que hubo y que habrá. Ahora, si hizo dudar a Juan el Bautista, ¿nos podrá poner duda a nosotros? ¿Y sabe qué mandó a preguntar Juan el Bautista en su duda? Mandó a sus discípulos desde la cárcel y le dijo, vayan con aquel hombre y díganle que si él es el Mesías, el Cordero, o tenemos que esperar a otro. Y entonces cuando llegan los discípulos, el Señor les dice, díganle a Juan que los muertos resucitan, que los sordos oyen, que los ciegos ven. Y díganle todas las maravillas. El Señor siempre, en su bondad, siempre nos confirma, ¿verdad? Aún en nuestras dudas. Pero notemos, lo que le estoy diciendo es que el diablo no cambia su táctica. La duda es una, la acusación es otra. Y así vamos a ir nombrando muchas porque es necesario que conozcamos al enemigo. Usted sabe que los ejércitos del mundo, antes de ir a una guerra contra otro país, ¿sabe qué hacen? Investigan quién es el enemigo. O sea que es necesario conocer al enemigo. Por eso este estudio, estas prédicas que hemos tenido, hemos estado desenmascarando quién es el diablo, cómo actúa y quiénes son sus principados y cómo ellos quieren engañar. Entonces, dice que, volvamos aquí a Ezequiel 28:18, dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza de la tierra a los ojos de todos los que te miran. O sea que el diablo fue echado de aquel paraíso de fuego, dice, de aquel huerto del Edén, y Dios puso un fuego que lo consumió. Es importante que cuando yo le diga algo lo comprobemos con la Biblia, ¿verdad? Entonces comprobamos quién es ese semidios o ese Dios que se quiere tomar atribuciones del Altísimo, el querubín caído. ¿Dónde está? En Ezequiel, ¿cuál? 28.
Entonces, ¿a dónde es que moran el diablo y sus principados? ¿En dónde dijimos? En el segundo cielo, ¿verdad? ¿A dónde está eso en la Biblia? Entonces vamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12:3 dice así: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces ahí vemos una batalla en el cielo que no se ha cumplido. Eso es una profecía. En un futuro Miguel y sus ángeles va a bajar. ¿A dónde? ¿Aquí a la tierra? No, al segundo cielo. Y ahí en el segundo cielo va a haber una batalla de Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Y de ahí los van a bajar. Entonces estoy dando estos versos nada más para que entendamos quiénes son estos dioses, de dónde vienen y cómo actúan. Fíjese que estos son principados, y los principados son aquellos que gobiernan las naciones. Por eso el Señor nos manda a que oremos por nuestros gobernantes, para que viváis en paz. Porque cada gobernante en cada país tiene una potestad encima, una del bien y una del mal. Pero cuando nosotros oramos y oramos por los gobernantes, entonces le decimos: Señor, ten misericordia, dale sabiduría al gobernante para que nosotros podamos vivir en paz. Porque los principados del mal van a traer caos, van a traer pobreza. Y eso es lo que se está dando en estos tiempos que estamos viviendo. Con esta pandemia, como un paréntesis le digo, se ha empobrecido las naciones. Incluso los Estados Unidos. Ayer andábamos con mi esposa, y ella me decía: mira, tal tienda, vamos a ver, ahora no se puede ni entrar. Tiendas que vendían cosas muy finas, cosas muy caras, ahora están casi por la quiebra. Restaurantes buffet que eran muy famosos aquí, están en la quiebra. Y así podríamos nombrar. Entonces, eso es cuando los principados del mal comienzan a moverse, comienzan a influenciar pobreza, a influenciar muchas cosas con un fin, y que Dios lo está permitiendo también. Hablamos de Génesis 6. ¿Quiénes son estos dioses? En Génesis 6, en el capítulo 6, verso 2, dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y luego dice el verso 4, habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Entonces ahí vemos que esos ángeles caídos tomaron cuerpo humano, o una similitud al cuerpo humano, engendraron hijos y salieron híbridos, según la Biblia. No lo digo yo, ahí está, en Génesis 6, verso 2 y verso 4. Y así podríamos seguir nombrando, y cómo estos cayeron, y cómo estos demandan del hombre adoración. Pero nosotros adoramos a uno solo, ¿verdad? A un solo Dios. A un solo Dios, que Él es el que hizo los cielos, la tierra. Él se manifiesta como el Padre, se manifiesta como el Hijo, nuestro Salvador, y el Espíritu Santo, quien nos selló y nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, después de ver todo esto, aquí podríamos pasar mucho tiempo, pero nada más quería hacer un resumen para que nosotros comprendamos contra quién peleamos. El apóstol Pablo, ¿qué dijo? Nuestra lucha no es contra carne, nuestra lucha no es contra sangre, sino contra quién, dijo: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en los aires y huestes de maldad. Contra eso es nuestra lucha, pero ellos mueven gente. Usted sabe, hay principados que mueven gente. ¿Para qué? Para que se levanten en contra de nosotros. Por eso es de que dice la Biblia: el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen. ¿Y qué hace el ángel de Jehová? Nos defiende. ¿Pero de qué nos defiende? Nos defiende en el cuerpo. Ellos, los ángeles, cuando actúan a favor nuestro, nos defienden en el cuerpo. Fíjese que yo oraba esta madrugada y le decía: Señor, ten misericordia y guárdanos en el servicio de mañana. Pon ángeles en aquel lugar tan hermoso, ese parque, que en este momento, y yo lo miraba en mi mente y decía: Señor, que en este momento lleguen las potestades del bien, los ángeles santos, y tomen posesión de ese parque y desalojen
a todo espíritu malo que esté tramando cosas contra nosotros mañana. ¿Usted sabe que eso el Señor lo ve? Y cuando nosotros lo pedimos, dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os será hecho. Y todo lo que esté en la voluntad de Dios. Y eso está en la voluntad de Dios, que hoy estuviéramos aquí. Entonces, el Señor mandó ángeles aquí, ¿para qué? Para abrirnos camino. Y eso es lo que dice el Salmo 91. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿De qué nos defienden? Nos defienden de los malos, nos defienden de las potestades espirituales. Hay gente que no creen, dicen, y eso es lo que al diablo le encanta. Que digan, el diablo no existe, el diablo feliz, ¿verdad? Porque más fácil para él. Pero el enemigo se va a manifestar de diferentes maneras para atacarnos. Entonces veamos cómo el Señor, sabiendo todo esto, dijo, hoy, este día, voy a derrotar a los dioses de Egipto. Y nunca más se levantó esa nación. Nunca más volvió a ser un imperio. Allí acabó Egipto con la derrota de sus dioses. Entonces miremos la muerte de los primogénitos. Esto lo encontramos en Éxodo 11, verso 1. Y vea lo que dice el Señor después de que Faraón amenaza al pueblo y en específico a Moisés y a Aarón, que les iba a dar muerte. El Señor les dice en Éxodo 11:1, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Oiga, los va a echar de aquí del todo, les dijo el Señor. ¿Por qué? Porque enviaré una plaga última. Veamos entonces el verso 4 y verso 5 de ese capítulo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón hasta que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Ahora, ¿por qué los primogénitos? ¿Por qué el juicio venía sobre los primogénitos? El Señor es muy específico en esto, porque la Biblia dice que el primogénito del Señor es Israel, como nación. No porque Israel sea, quiero aclarar algo, no porque Israel sea mejor que Guatemala, que Israel sea mejor que Colombia o que sea mejor que Estados Unidos, no. Es más, la Biblia dice que escogió a Israel porque era lo vil. Igual como escoge a la iglesia, dice, vine a escoger lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los que se creen mucho. Por eso fue que Dios escogió a Israel. Notemos, Israel cuando entra a Egipto entra con 70 personas. ¿Qué eran Israel? Eran pastores, y los egipcios despreciaban a los pastores, los menospreciaban. Por eso les dieron la tierra de Gosén. Ellos no eran gente opulenta, no, ellos eran gente común y corriente, pero la diferencia era de que Dios los escogió. ¿Pero para qué? ¿Para qué Dios los escoge? Fíjese que Dios escoge a Israel para mostrar su gloria al mundo. ¿Por medio de quién? De Cristo. Cuando Jesucristo habla con la samaritana, Jesucristo le dice a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Pero nosotros los judíos adoramos a lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, o sea, viene de Israel. Entonces, ¿será que por eso Israel, ay, qué grande, hay que adorar a Israel? No, Israel es una nación como cualquier otra. La diferencia es esta, que el Señor quería mostrar su gloria al mundo y Él tenía que nacer en cualquier nación, pero Él escogió a Israel. Y por eso la salvación viene de los judíos, pero no porque ellos son israelitas, no, por Jesucristo. Por eso dijo el Señor, viene de Israel porque Él es israelí. Veamos entonces aquí, en el verso número 6. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, la cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas.
Entonces le decía yo, ¿por qué la plaga sobre los primogénitos? Porque Israel es el primogénito del Señor. Y sabe que la iglesia, nosotros somos los que nacimos después. Porque dice que los que nacen por la fe en Cristo no es de sangre ni de carne, sino por el Espíritu, por la voluntad del Padre. Eso lo dice Efesios capítulo 1, lo puede leer ahí, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero para que llevemos honra, gloria y obediencia al Padre. Y eso se está refiriendo a todo aquel que cree en Cristo, sea judío, sea gentil, o sea de donde sea, no importa, Dios no hace acepción de personas. Entonces, cuando dice en el verso 7, pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Yo leía en otras versiones qué quiere decir esto, porque no me quedaba muy clara esa versión. ¿Cómo así que ningún perro moverá su lengua? Entonces buscaba en la Biblia de las Américas, y en la Biblia de las Américas dice que ningún perro ladrará. O sea, está hablando que ningún perro iba a ladrar, ni tan siquiera, de susto. Usted sabe que los perritos se ponen a ladrar, ¿verdad? Cuando pasa, nosotros tenemos un perro, cuando llega alguien y toca la puerta, ladra, ya sea por miedo, porque lo desconoce o porque está contento. Por eso ladran los perros. Pero aquí el Señor le dice, pero cuando venga la plaga de la muerte de los primogénitos, pero ni un perro va a ladrar. ¿Saben para qué? Para que sepan, dice el Señor, que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Pero por qué? ¿Por qué contra los egipcios? ¿Por qué? ¿Y por qué Israel sí fue salvo? Bueno, yo estoy seguro que Dios le da oportunidad a todos. En aquel día nadie va a decir, a mí nadie me habló. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, nadie va a decir, mire, a mí nadie me habló de Cristo. A mí nadie, yo nunca supe. Si supiste. Tal fecha alguien te habló, tal fecha. Yo estoy seguro que a Egipto Dios le dio la oportunidad de volverse a él, pero ellos no quisieron. Ellos se fueron tras ¿quiénes? Tras sus dioses. Dice en Romanos capítulo 1 que los hombres, siendo necios, en vez de adorar al Creador, le dijeron a un árbol, tú eres nuestro Dios, y hicieron un muñeco y se postraron ante él. En su necedad dijeron, la naturaleza es Dios. ¿No eso es muy común ahora? El mar es Dios, los lagos son Dios, los árboles son Dios, tú eres Dios, yo soy Dios, todos somos dioses. ¿No es esa mucha gente ideología que hay hoy? Lo mismo, los egipcios hicieron lo mismo. Ellos eran multifacéticos, tenían muchos dioses, tenían, ¿cómo le llaman a eso? Politeístas, gracias, Karen, politeístas. Dios les dio oportunidad, pero no la rechazaron. Por eso el Señor nos dice hoy que conozcamos el tiempo de nuestra visitación, para que no se nos pase el tiempo. Hoy es el tiempo que Dios nos está visitando, entonces es el tiempo que nosotros debemos de buscar a Dios. Entonces dice aquí, Dios hizo diferencia, pero luego le dice a Israel que le iba a dar una señal, y le dijo, van a celebrar una fiesta. Fue la primera vez que la celebran, y esta se llama la Pascua. Hablamos de eso el día jueves, no vamos a hablar de eso. Solamente quiero hacer referencia a lo que dice la Real Academia Española acerca de la Pascua. Dice que la Pascua viene de una palabra que se deriva del latín, y que se escribe precisamente Pascua, pero que en el latín también se escribe Pascha, y luego dice que del hebreo Pasa. La fiesta, dice que es la fiesta la más solemne de los hebreos, que celebran a la mitad de la luna de marzo, en memoria de la libertad del cautiverio de Egipto. Eso dice la Real Academia Española con respecto a la Pascua. Interesante, ¿verdad? Muy interesante todo lo que la Biblia nos habla, porque dice que esta la celebran los hebreos, ¿cuándo? A la mitad de marzo, de nuestro marzo, pero para ellos es el mes de Nisan o el mes de Aviv. Pero empieza la fiesta con una luna nueva. Entonces el calendario judío se rige con la luna, también con el sol, pero más con la luna. ¿Por qué menciono esto? Porque dice entonces, en el verso, vayamos ahora al capítulo 12, porque ahí es donde el Señor les habla acerca de la Pascua, y el verso 1 y verso 2 dice así,
habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de mes. Para vosotros será este el primero de los meses del año. ¿Cuál? El mes de Aviv. O sea, el mes de la Pascua. La Pascua dijimos que se celebra el 14 del primero del mes. Pero ellos tenían que traer un corderito sin defecto. Vea lo que dice el verso 3 y el verso 5 de Éxodo capítulo 12. Dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Dice el verso 5, el animal será sin defecto, macho, de 1 año. Tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Cómo tenía que ser el corderito? Sin defecto. Y tenía que ser tomado ¿cuándo? El 10 de ese mes, 4 días antes de la Pascua. Ahora, interesante es, cuando hablamos de la Pascua, que fíjese que la Pascua empieza con la luna, dijimos, ¿verdad? Y últimamente han sucedido acontecimientos que quizá muchos no le han puesto importancia, pero ahora estamos viendo los resultados de ellos. Quisiera referirme a lo que en el 2014, el 15 de abril, el día de la Pascua, hubo una luna roja. Eso fue el 15 de abril del 2014. El 4 de abril del 2015 hubo otra luna roja cuando inicia la Pascua. Y eso ya es cosa que usted conoce, las lunas rojas que se dieron en el 2014 y el 2015. Pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso? La Biblia habla que Dios puso las grandes lumbreras por señales, ¿verdad? La luna y el sol y las estrellas. Aparte que las puso por el otoño, por la primavera, por el invierno, lo puso también por señales de las cosas que iban a pasar. Cuando algo sucede con Israel, es la luna la que da una señal, y cuando con el sol tiene que ver, sucede con las naciones del mundo. Entonces, en marzo del 2015, para ser más exactos, el 20 de marzo del 2015, hubo un eclipse total. O sea que todo sucedió en medio, todo sucedió una cosa tras otra. Primero, la Pascua se dio el 2014, abril del 2014, luna roja. La fiesta de los tabernáculos, otra luna roja, 2014. Luego, eso es en octubre del 2014. El eclipse se dio en marzo del 2015. Otra vez el 2015 se dio la Pascua, el 4 de abril del 2015 se dio otra luna roja. Y en septiembre del 2015 se dio otra luna roja. Entonces, ¿por qué hago referencia a eso? Porque la Pascua empezó ahí, en esos años. Y cuando empieza la Pascua en la Biblia, en el capítulo 12, empieza con una luna nueva. Pero el Señor es que le dice aquí, permítame aquí. Aquí es donde el Señor le dice a Moisés, vayamos al capítulo 12, verso 6. Le dice: y la guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarás la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Se está refiriendo a la Pascua. Entonces se da la luna nueva, se da el día 14, comienzan a celebrar a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde comienzan a celebrar la Pascua, comienzan a comerse el cordero, ponen la sangre en los dinteles, en el marco de las puertas, para que no entre el destructor. Para que no entrara el destructor. Entonces, cuando vemos esto, ¿por qué le mencioné lo del 2014 y el 2015? Porque curiosamente estas lunas rojas se dan al inicio de la Pascua de Israel. Y luego se da un eclipse. ¿Cómo inició la Pascua en la Biblia? Antes de la Pascua, ¿qué hubo? Oscuridad, ¿verdad? Oscuridad. Dice que era tan palpable la oscuridad, y luego se da la Pascua. Es tan curioso, y yo meditaba, estamos en el 2020, eso hace 5 años que suceden estas lunas rojas y este eclipse.
Y en el 2017 sucede otro eclipse tan famoso, ¿verdad? Recuerda ese eclipse, el eclipse americano, el 21 de agosto del 2017. Una línea completa en Estados Unidos. Y sabe que se va a repetir otro eclipse similar en el 2024, el 8 de abril, 7 años después. Pero curioso es que se dan dos eclipses, el de 2014, el de 2017, y luego en todo el mundo se da una pandemia. En Israel hay problemas también, el pueblo está teniendo problemas, y todas estas son cosas que el Señor nos anuncia de las profecías que vendrán. Pero volviendo aquí al verso 7, dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y luego dice, y comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pero ¿qué pasó esa noche? Dice que esa noche pasó el destructor, el ángel de la muerte. Dios soltó al ángel de la muerte, y en todas las casas en Egipto y a donde no había sangre, o sea que si algún israelita no quiso creer y no puso la sangre en su puerta, ¿qué pasó? Tenía entrada el destructor. Entonces, ¿qué es lo que guardó al pueblo de Israel de no ser víctimas de sus primogénitos fueran muertos? La sangre. ¿De quién? Del Cordero. Y Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿sabe? La sangre de Cristo nos protege también. Por eso cuando nosotros oremos y encomendémonos a Dios, ¿verdad? Digámosle, Señor, guárdame, envía a tus ángeles que vayan con nosotros, que nos guarden en nuestros caminos, como dice el Salmo 91. Pero también, ¿sabe qué? Digámosle, Señor, cúbrenos con tu sangre. Porque cuando el destructor ve la sangre de Cristo, no nos va a tocar. A menos que sea nuestro día, ¿no? A menos que sea cuando el Señor dijo, bueno, este es tu día que vienes conmigo, es otra cosa. Pero mientras, la sangre de Cristo nos protege. Por eso es importante que también cuando oremos, cubramos a nuestros hijos, y fíjese que aquí está hablando de nuestros primogénitos, cubramos a nuestros primogénitos. Amén. Espero que no se me esté durmiendo, ¿verdad? Así que cubramos a nuestros primogénitos, cubramos a nuestros hijos, porque aquí dice, en Éxodo 12, verso 13, mire lo que dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Entonces el Cordero de Dios, Cristo Jesús, vino a redimir a la humanidad entera. Pero también cuando habla de la humanidad, nosotros nos convertimos juntamente con Cristo en primogénitos, porque creemos en Cristo, el unigénito del Padre. Pero cuando Él vino a tomar muchos hijos a la gloria, se convierte en el primogénito del Padre. Entonces, aquí vamos a ir ya terminando. Vea lo que dice el verso 15 de Éxodo 13. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en toda la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Esas fueron las palabras de Moisés. Entonces el Señor cuando manda esta plaga, derrota a los dioses egipcios. Así dice la Biblia, derrota a los dioses egipcios y saca a su pueblo con mano poderosa. Y esto lo que nos enseña es que el Señor, en medio de lo que estamos viviendo hoy, hermanos, porque esto aplica a nuestra vida hoy, en medio de lo que estamos viviendo hoy, el Señor lo que quiere hacer es mostrarnos su salvación.
pero mostrarnos su salvación primeramente en nuestras casas, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestros primogénitos literales. Y también el Señor quiere traer un avivar a su iglesia en estos tiempos últimos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos de tantas cosas, incertidumbres, pero dice la Biblia que ciertamente tinieblas cubrirán la tierra, pero más sobre vosotros, dice, amanecerá Jehová y será vista su gloria. Entonces nosotros debemos de tomar esas promesas, hermano, y saber que no servimos a un Dios que se queda con las manos cruzadas. Dios está en control, como decía Jonathan hoy al principio, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos difíciles, pero Dios está en control. Han quebrado muchos negocios, pero Dios está en control. Estamos viviendo tiempos en de que dicen que viene un contagio peor, pero Dios está en control. Estamos viviendo tiempos en los cuales se amenaza nuestra economía en nuestra casa, se amenazan nuestros ahorros. Quizá usted ya está por retirarse y tiene tal vez su pensión y está amenazada, pero Dios está en control. Y Dios no nos va a dejar. Él dijo, yo no os dejaré, yo no os desampararé. Así que confiemos en el Señor, que así como Dios derrotó a los dioses egipcios, en aquel tiempo también Él derrotará a nuestros enemigos. Y lo que nos toca a nosotros es que vivir en obediencia. Lo que nos toca a nosotros, ¿qué es? Servir al Señor como Él dice, no como nosotros queremos. ¿Qué nos toca a nosotros? Arrepentirnos y acercarnos al Señor en humillación para que Él nos redima. Acercarnos, reconocer nuestros pecados, nuestros errores. ¿Para qué? Para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Y para que nosotros, hermano, podamos estar firmes después de que el día difícil pase, estemos firmes delante de la presencia de nuestro Dios. Así que vamos a dejar hasta ahí este mensaje. Con esto concluimos las plagas de Egipto y con esto concluimos cómo el Señor con mano poderosa actúa a favor de su pueblo. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este día que Él nos ha dado. Levante su mano derecha ahí, a donde está, y digámosle: Señor Jesús, hemos venido delante de tu presencia. Padre, venimos con un corazón humillado, con un corazón necesitado, sabiendo, Señor, que nuestra lucha es fuerte. Nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. Pero tu palabra dice que es más poderoso el que está en nosotros. Y el que está en nosotros se llama Jesucristo, nombre sobre todo nombre. El que está en nosotros es el Espíritu Santo, con el que nos ha sellado para que nos dé testimonio de que somos tus hijos, Señor. Sabemos y entendemos, Señor, que aún en los momentos difíciles y en los momentos en los cuales venga la angustia, venga la ansiedad al corazón, tu palabra dice que estemos firmes y que esperemos confiados y que veamos qué es lo que Dios va a hacer a favor nuestro. Señor, yo te pido que mis hermanos aquí presentes, que tienen necesidad profunda en cualquier área de su vida, Señor, sea familiar, sea personal, sea económica, sea de trabajo, sea, Señor, de cualquier índole, tú traigas la solución y traigas la paz al corazón, primeramente, que guarde su corazón y su mente. Y también de los hermanos que nos están viendo a través de esta transmisión alrededor del mundo, Señor, que tú traigas para ellos y para todos los que estamos aquí, traigas esa paz, traigas esa seguridad, Señor, y la solución a los problemas. Que perdones todo pecado, que perdones toda falta, que restaures hoy tu pueblo, que restaures hoy a tus primogénitos, Señor, para que tus primogénitos tengan luz, para que tus primogénitos, Señor, que son llamados por Jesucristo, podamos nosotros, Señor, ser iluminados con viendo el Cordero,
el Cordero de Dios, que es Cristo, que es la palabra. Que no despreciemos, Señor, el tiempo de nuestra visitación, sino que lo aprovechemos. Y que nosotros podamos, juntamente con nuestras familias, juntamente con nuestros niños, juntamente con nuestros ancianos y nuestros jóvenes, servirte como tú lo pides, Señor. Que tu iglesia sea avivada, que la iglesia de Cristo alrededor del mundo seamos avivados con ese avivamiento final, con ese avivamiento que solo tú sabes cuándo empieza y cuándo termina, Señor. Pero que seamos convencidos y seamos convertidos y que estemos preparados, Señor, para toda buena obra. Ayúdanos, ayuda a cada hijo tuyo, a cada hija, en el nombre de Jesús. Ponga su necesidad ahí delante del Señor en este momento, hermano, que estás aquí, que nos estás viendo a través de esta transmisión, y dile: Señor, yo confío en ti y yo sé que tú harás cosas grandes hoy en mi vida, no mañana, no después, hoy haces cosas grandes en mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, no daré mi confianza, no daré mi fe a nadie más que a ti, porque no soy llamado, Señor, a mirar a los hombres. Miraré al cielo, de donde viene mi socorro. Miraré al cielo, a Dios que hizo los cielos y la tierra. De ahí vendrá mi ayuda, de ahí vendrá mi paz, de ahí vendrá mi seguridad, de ahí vendrá todo lo que necesito. Y de ahí, Señor, tú me hablarás para poder vivir una vida práctica con mis hijos, con mi familia, con mis hermanos, con la iglesia. Y poder, Señor, a la vez que tengamos los pies puestos sobre la tierra, también tengamos nuestra mente puesta en las cosas celestiales. En el nombre de Jesús. Damos honor a ti, Señor, y damos la gloria y la honra. Levanta tu mano y dile: Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Así como estás levantando las manos, el Señor hace algo hoy. El Señor te ministra, el Señor te ayuda. Que el Padre te dé lo que necesites en este momento. Y glorifica su nombre diciéndole a Él: Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Dile a Él: damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Dile al Señor: no hay otro Dios como tú, Señor. Porque no hay otro Dios como tú. Eso dile. Porque no hay otro Dios como tú. Y en esa confianza descansa. Porque no hay otro como Él. Dile: yo descanso en ti, Señor. Tráele tus cargas, tráele todas tus ansiedades. Y dile: porque no hay otro Dios como tú. Tú traerás, Señor, solución a todas mis circunstancias. Hay otro Dios, dile, como tú. Porque no hay otro Dios. Dile: Señor, como tú no hay nadie. Tú eres mi ayudador. Tú eres mi guardador. Tú eres, Señor,
quien estás conmigo cuando me acuesto y descanso tranquilo. Tú eres quien estás ahí cuando amanece y puedo seguir adelante, Señor. Tú eres el que me da las fuerzas durante el día y estás ahí para ayudarme. Dile gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos solo a ti. Recibe toda la gloria y recibe todo el honor, porque no hay nadie que se compare a ti. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Démosle un aplauso a Jesucristo, al Padre. Amén. Al Espíritu Santo. Amén, amados hermanos. Hemos llegado al final de esta reunión. Muchas bendiciones para todos. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted, su familia, que disfrute el resto del día. Estemos confiados, y para nuestra amada audiencia, que el Señor les bendiga profundamente, grandemente. Y nos estamos viendo en nuestra próxima transmisión el día miércoles. Lo vamos a hacer esta semana, el día miércoles a las 8:30. ¿Miércoles qué fecha es? Se me fue el 12. El jueves 12 de agosto, miércoles 12 a las 8:30. Muchas bendiciones a todos. Amén.